Las luces fluorescentes de la UCI del Hospital General Briarwood proyectaban sombras intensas sobre el rostro pálido de Eliza Carter mientras Sadow presionaba su hocico contra la ventana de observación. Algo andaba mal. Los ojos ámbar del pastor belga Malinois seguían cada movimiento del Dr. Preston, con un gruñido grave que retumbaba en lo profundo de su garganta. «Tranquilo, muchacho», murmuró el oficial Daniel Cruz, tirando ligeramente de la correa. Pero Sadow no se relajó. Mantenía las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido por la tensión. A través del cristal, Eliza yacía inmóvil, rodeada de monitores que pitaban y sueros intravenosos. Apenas 12 horas antes, ella y Sadow habían estado en su patrulla habitual en el Aeropuerto Internacional de Bestbridge, recorriendo el laberinto de terminales y controles de seguridad. Sadow había sido el primero en percibir el olor, ese penetrante aroma químico que siempre anunciaba peligro. Elise, confiando en el instinto de su compañero como lo había hecho durante 5 años, había seguido su ejemplo. Habían rastreado a un sospechoso hasta la Terminal B, donde una inspección rutinaria de carga se había convertido en algo mucho más siniestro. Ahora Elise luchaba por su vida, y Sadow no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el peligro no había pasado. El Dr. Preston ajustó el flujo de la medicación en la vía intravenosa de Eliza, y el gruñido de Sadow se intensificó. Daniel tiró suavemente de la correa, pero el oficial canino se negó a moverse. Había algo inquietantemente familiar en los movimientos del doctor, algo que despertó un recuerdo del aeropuerto, pero Sadow no pudo hacer que su compañero humano lo comprendiera. «Sé que estás preocupado por ella», dijo Daniel, arrodillándose a su lado. «Todos lo estamos. Pero está en buenas manos». Las palabras no significaron nada para Sadow. Todo lo que sabía era que el mismo olor del químico del aeropuerto, peligroso, inapropiado, ahora se aferraba a la bata del Dr. Preston, y cada vez que el doctor entraba en la habitación de Elise, sus constantes vitales se deterioraban inexplicablemente. En la estación de enfermería, la doctora Olivia Chan, una joven residente, notó el comportamiento inusual de Sadow. Había trabajado con perros de terapia en la sala de pediatría y sabía que los perros policía operaban a un nivel completamente diferente. No se trataba de ansiedad, ni de angustia por separación. Era algo más. ¿Se había comportado así con todo el personal médico?, preguntó, acercándose a Daniel con cuidado. «No, señora, respondió él. Acaba de empezar hoy». Y solo una alarma estridente del monitor de Eliza lo interrumpió. A través del cristal, vieron al doctor Preston corriendo junto a su cama, ladrando órdenes. Mientras sus constantes vitales se desplomaban, Sadow se abalanzó hacia adelante con tanta fuerza que Daniel casi perdió la correa. El ladrido del perro resonó por el pasillo estéril, un sonido que Elise habría reconocido de inmediato. No era su alerta por narcóticos o explosivos. Era su advertencia. La misma advertencia que había dado segundos antes de que estallaran los disparos en el aeropuerto. La doctora Chan entrecerró los ojos al ver al Dr. Preston ajustar apresuradamente la vía intravenosa de Elise. «Oficial Cruz, ¿cuánto tiempo hace que conoce al Dr. Preston?», preguntó en voz baja. «Desde que ingresaron a Elise anoche», dijo. «¿Por qué?». La expresión del Dr. Chan se ensombreció. «Llevo 3 años trabajando en esta UCI», dijo lentamente, «y nunca lo había visto antes de hoy». Los ladridos de Sadow se intensificaron al máximo cuando el Dr. Preston miró hacia la ventana de observación. Por una fracción de segundo, su mirada se encontró con la de Sadow, y algo brilló en su expresión. Reconocimiento. Miedo. Odio. De repente, se dirigía rápido y decidido hacia el ascensor de servicio al final del pasillo. «Deténganlo», gritó el doctor Chan. Pero Sadow ya estaba en movimiento. 5 años de entrenamiento, incontables horas de simulacros de persecución, todo condujo a este momento. El impostor había lastimado a su compañero una vez. No tendría una segunda oportunidad. Las puertas del ascensor se cerraban cuando Sombra se soltó de un tirón. El grito de Daniel y el jadeo del Dr. Chan se desvanecieron tras él mientras corría por el pasillo, con las garras resonando contra el suelo pulido.
Solo tenía una oportunidad de detener lo que sus instintos le habían estado advirtiendo desde el principio. Elise siempre había dicho que Sombra era más que un perro policía. Era su ángel de la guarda. Y mientras se lanzaba por el estrecho hueco de las puertas del ascensor, Sombra supo una cosa: los ángeles de la guarda no se toman descansos para tomar café. Y sin duda no se rinden con sus compañeros. Lo último que Daniel y el Dr. Chan oyeron antes de que las puertas se cerraran de golpe fue el inconfundible sonido de las poderosas mandíbulas de Sombra al encontrar a su objetivo. Un destello. Seguido de un grito muy humano de dolor y sorpresa. La cacería que había comenzado en Westbridge International estaba a punto de terminar. En un ascensor del Briarwood General, la doctora Olivia Chong se abrió paso entre la creciente multitud, con el rostro decidido. «Revisen su identificación ahora», ordenó. Ya había llamado al médico de la UCI, que regresaba a toda prisa de su hora de almuerzo. El hombre que todos conocían como el Dr. Preston había pasado casi una hora solo en la habitación de Alyssa Carter, revisando sus historiales y ajustando su suero. El guardia de seguridad sacó una billetera del bolsillo del sospechoso y la abrió para revelar una tarjeta de identificación. El nombre era Nathan Bell, camillero de un hospital completamente diferente. El gruñido de Sadow se intensificó cuando el agente Daniel Cruz leyó el nombre en voz alta. «Hagan un análisis toxicológico de la sangre de Carter ahora mismo», ordenó el Dr. Chan, que ya se dirigía a la UCI y cerró la habitación. «Nadie entra ni sale sin mi autorización directa». Daniel sujetó firmemente la correa de Sadow mientras seguían los instintos del oficial canino, enfrentados a su entrenamiento. Quería quedarse y vigilar al prisionero, pero Elisa lo necesitaba más. Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro de Nathan Bell, con una expresión de dolor y algo más sombría. No hablaba, pero sus ojos decían: «Basta». Esto no había terminado. De vuelta en la UCI, la habitación de Elisa se había convertido en un torbellino de movimiento. El verdadero Dr. Victor Reynolds, 30 años mayor que el impostor y luciendo su característica pajarita, estudiaba sus historiales con creciente preocupación. «Estas órdenes de medicación», murmuró, frunciendo el ceño. «Están todas mal». «Mira estas dosis», gimió Sombra suavemente, apretándose contra la pierna de Daniel. El adiestrador conocía ese sonido. Era la forma en que Sombra indicaba que algo andaba mal cuando no podía ladrar ni rascar para indicar la ubicación. La doctora Chan también lo notó. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, arrodillándose a su lado. «¿Qué intentas decirnos?». La mirada penetrante de Sombra se fijó en el pequeño refrigerador en la esquina de la habitación, el que se usaba para guardar medicamentos sensibles a la temperatura. La doctora Chan siguió su línea de visión y luego dudó. «Espere», dijo, deteniéndose a medio camino. «Oficial Cruz, ¿puede hacer que Sombra revise esta zona como lo haría en el campo?». Daniela asintió, comprendiendo al instante. «Busca a Sombra. Encuéntralo». Liberado de su posición formal, Sombra se movió metódicamente alrededor del refrigerador, olfateando sin parar, antes de detenerse bruscamente, sentarse y mirar fijamente la base de la unidad. La señal universal del K9. Objetivo localizado. Un trabajador de mantenimiento abrió el panel inferior del refrigerador. Dentro, pegado con cinta adhesiva al compresor, había un pequeño paquete, varios viales de líquido transparente, sin ninguna marca salvo un diminuto símbolo que le provocó escalofríos a Daniel. El mismo tatuaje que habían visto en uno de los narcotraficantes del aeropuerto internacional de Westbridge justo antes de que todo se fuera al garete. «Hijo de puta», murmuró Daniel, sacando su teléfono. «Esto va mucho más allá de un ataque aleatorio», susurró la doctora Chan, documentándolo todo. La siguieron hasta allí. La verdadera pregunta era, ¿cuántos más había por ahí? ¿Y con qué se había topado exactamente el agente Carter en ese aeropuerto? Sadow movió las orejas. Una sombra cruzó la pequeña ventana de la puerta de la UCI. El turno de noche apenas comenzaba, y Sadow no bajaba la guardia. El miedo no era lo mismo que estar roto. Sadow recordó la primera vez que Elise lo retó con una caja de rompecabezas llena de golosinas.
Otros manejadores usaban simples recompensas de comida. Elise le hizo pensar, los malos no juegan limpio, le había dicho, observándolo mientras descifraba el complejo mecanismo de cierre. Necesitamos ser más inteligentes, más rápidos y confiar plenamente el uno en el otro. Un ruido en el pasillo devolvió a Sadou al presente. Aguzó el oído. Un camillero pasó un carrito de medicamentos por la puerta. Todos los miembros del personal nocturno habían sido revisados 3 veces desde el incidente con el médico impostor, pero Sadou no iba a correr riesgos, no después de lo sucedido en el aeropuerto. Su mente volvió a vagar hacia su primer autobús de verdad juntos, rastreando a un sospechoso por un edificio de oficinas abandonado. En el momento en que el suelo cedió bajo los pies de Elisa, Sadou ignoró todos los protocolos de entrenamiento, rompiendo su posición para agarrar su chaleco táctico con los dientes, aferrándose hasta que llegaron los refuerzos. El departamento había querido reprenderla por no aplicar los estrictos protocolos caninos. Mi perro, mis reglas, les había dicho Elise. Tomó una decisión. Estoy vivo porque él piensa por sí mismo. Un trueno retumbó fuera de las ventanas del hospital y Sombra se tensó instintivamente. Las tormentas siempre lo transportaban a aquella noche de hacía 6 meses, la noche en que todo empezó a desmoronarse. Elise había estado trabajando hasta tarde, revisando casos sin resolver. Sombra se había quedado dormitando bajo su escritorio. El expediente le había parecido rutinario, una operación de contrabando de hacía 5 años. Pero algo en esos papeles había acelerado el pulso de Elise. Sombra había olido su miedo incluso antes de darse cuenta de que lo tenía. Esa noche hizo 3 llamadas. La primera, a su supervisor, fue directa al buzón de voz. La segunda, a un número no listado que Sombra había memorizado por el temblor de sus dedos. La tercera nunca se conectó. Fue entonces cuando notaron la camioneta negra que lo seguía a casa. Un suave gemido desde la cama del hospital devolvió a Sombra al presente. Los dedos de Elise se crisparon un instante. Sus párpados se agitaron. Sean habló en voz baja desde la puerta, sobresaltando a Sombra. No la había oído acercarse. Estaba cansado. Igual que Elisa había luchado por él cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Sadou no había oído acercarse a la doctora Olivia Sean. Estaba exhausto. Igual que tú luchaste, ¿verdad?, murmuró mientras revisaba las constantes vitales de Elisa Carter. En la penumbra, las ojeras de la doctora se lo decían todo a Sadou. No había salido del hospital, se había quedado mucho después de su turno para supervisar personalmente a Elise. Algo en su silenciosa determinación le recordaba a su compañero. La misma negativa a aceptar las cosas al pie de la letra. La doctora Chan exhaló suavemente, hojeando el historial de Elise. Saqué su expediente, murmuró, medio para sí misma, medio para el perro. 5 años en el departamento, el récord de arrestos más alto de la unidad canina. Pero son los pequeños detalles los que destacan. Las quejas contra ella por profundizar demasiado en casos rutinarios. Las notas sobre la rehabilitación de un perro agresivo en el que nadie más creía. Miró a Sombra. Ustedes dos no solo hacían su trabajo, ¿verdad?, susurró. Buscaban algo. Algo que le permitiera disparar. Un relámpago brilló afuera, iluminando la habitación de un blanco puro. Por una fracción de segundo, Sombra vio algo más. Un fogonazo en una terminal oscura. El penetrante olor a pólvora, el cuerpo de Elisa al caer al suelo. El mismo olor químico que se había adherido a la ropa de la doctora impostora. Los dedos de Elisa volvieron a temblar. Esta vez se cerraron débilmente alrededor del hocico de Sombra. Su respiración se volvió superficial pero más rápida, luchando. La doctora Chan se apresuró a revisarle las pupilas. ¿Oficial Carter? ¿Elise? ¿Me oyes? Sombra reconoció la mirada en el rostro de Elise, la misma determinación que había tenido el día que se negó a rendirse cuando todos los demás lo hicieron. Ella regresaría con él, y cuando lo hiciera, terminarían lo que habían empezado. Porque Elise le había enseñado más que solo órdenes y protocolos. Le había enseñado que algunas peleas merecían cualquier riesgo.
Que la lealtad significaba mantenerse firme, incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Y que los enemigos más peligrosos no eran los que mostraban los dientes. Eran los que sonreían mientras buscaban el cuchillo. Un trueno retumbó afuera, haciendo vibrar las ventanas del hospital. En algún lugar de Bestbridge, quienes habían intentado matar a su compañero se estaban dando cuenta de que su plan había fracasado. Volverían con nuevos disfraces, nuevos trucos, nuevas formas de silenciar lo que Elise había descubierto. Pero no sabían lo que Sombra sabía. Que el amor era más fuerte que el miedo, que la confianza podía superar cualquier entrenamiento y que algunas alianzas eran profundas. Elisa lo había salvado una vez, le había dado un propósito cuando él no tenía ninguno. Ahora era su turno. Sombra se apartó de la cama del hospital, colocándose entre Elise y la rejilla de ventilación en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando el olor lo golpeó. Amargo. Químico. Incorrecto. La voz de Daniel era como un gas estridente, pero Sombra ya estaba en movimiento. De un salto, sus mandíbulas se cerraron sobre la tapa de plástico de la alarma contra incendios. El estridente sonido de la alarma se mezcló con el repentino siseo de las rejillas de ventilación. Los protocolos de emergencia se activaron al instante. Las puertas cortafuegos se cerraron de golpe. El sistema de ventilación del hospital se invirtió, aspirando el aire contaminado del edificio. En el caos de la evacuación, nadie notó a los hombres de traje oscuro que se escabullían ni a las furgonetas sin distintivos que salían a toda velocidad del aparcamiento. Horas después, en un ala segura del Hospital General Briarwood, al otro lado de la ciudad, Elisa Carter por fin abrió los ojos. La habitación le resultaba desconocida, la vista exterior diferente, pero la cabeza de Sombra, apoyada en su cama, estaba exactamente donde debía estar. «Oye, compañero», susurró. Su voz era ronca pero firme. La cola de Sadow golpeó el suelo mientras el doctor Chan entró corriendo a revisarle las constantes vitales. ¿Las conseguimos?, preguntó Elise. Daniel Cruz entró en su campo de visión. No todas. Todavía no. Exhaló. Pero gracias a Sadow, tenemos pruebas suficientes para destapar todo esto. El verdadero grupo de trabajo está involucrado ahora. ¿El FBI? El legítimo. Los dedos de Elisa encontraron la oreja de Sadow, rascando ese punto especial que siempre le hacía cerrar los ojos de satisfacción. Buen chico, murmuró. Sabía que lo averiguarías. Taro Sharo mantenía una oreja atenta y un ojo abierto. El juego no había terminado. Los responsables tenían conexiones por todas partes, recursos que ni siquiera habían descubierto. Y Elisa Carter seguía siendo el cabo suelto. Afuera de su habitación, el detective Marcus Vega se coordinaba con agentes federales. Sus radios resonaban con las últimas noticias. La noticia ya estaba en las noticias. Una enorme red de contrabando farmacéutico, contratistas militares corruptos, una seguridad aeroportuaria comprometida. Sin embargo, al ponerse el sol en otra tarde de Bestbridge, Sadow supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque en algún lugar de la ciudad, sonaba un teléfono en una oficina muy exclusiva. Y al otro lado de la llamada, alguien estaba muy furioso. Habían intentado silenciar a Elise a balazos. Habían intentado silenciarla con veneno. Y habían fracasado. Sombra se acomodó en su posición, vigilando la única entrada a la habitación. Que lo intentaran de nuevo. Esta vez estaría listo. Los generadores de emergencia del Briarwood General cobraron vida con un zumbido mientras la red eléctrica de la ciudad se oscurecía. Una a una, manzanas enteras desaparecieron en la noche, el apagón se extendía como tinta por el horizonte. Sombra aguzó el oído al oír el lejano aullido de las sirenas desde su cama de hospital. La voz de Elise era más fuerte ahora. Esto no es una coincidencia, murmuró. Se giró hacia Daniel, con la mirada penetrante, el cuerpo aún débil, pero la mente despejada. Están haciendo su movimiento. Doctora. Olivia Chan revisó los sistemas de respaldo que controlaban los monitores de Elisa Carter. La seguridad se ha duplicado en esta planta, murmuró.
Y tenemos agentes del FBI de verdad apostados en cada, se detuvo a media frase. Sombra se puso de pie de repente, con la nariz crispada mientras olfateaba el aire. El pastor belga Malinois se dirigió a la puerta, su postura activó todas las alarmas en la mente de Elise. No era su postura habitual de alerta ante el peligro. Esto era algo más. Reconocimiento. Elise empezó a incorporarse, pero Daniel Cruz la presionó suavemente hacia atrás. Quieto, susurró, mientras su mano se dirigía a su arma reglamentaria. ¿Qué pasa, muchacho? La respuesta llegó en una cascada de fallos. Primero, los generadores de emergencia fallaron. Luego, las cerraduras electrónicas de la sala de seguridad se abrieron con un clic. Finalmente, los ordenadores de la estación de enfermeras se apagaron, llevándose consigo las cámaras de seguridad. Una voz lenta y pausada llegó desde la puerta. Bueno, ¿no es acogedor? El jefe Warren Bucket, del departamento de policía de Westbridge, entró en la habitación en penumbra, su placa reflejaba el tenue resplandor de la luz de emergencia. 2 hombres con equipo táctico lo flanqueaban, asegurando el pasillo. El hombre en quien Elise había confiado como su supervisor durante 5 años ahora parecía diferente. Más frío, calculador. Deberías haberte quedado inconsciente, Carter, dijo Beckett mientras cerraba la puerta tras él. Habría sido más fácil así. El gruñido de Sadow fue bajo y atronador, pero se mantuvo firme, esperando la orden de Elise. Ella le había enseñado a tener paciencia ante la traición. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Elise, acercándose lentamente al botón de llamada de enfermeras. ¿Cuánto tiempo llevas ayudándoles a mover productos por mi aeropuerto? Rió Beckett. Amargo, cansado, lleno de viejos arrepentimientos. ¿Tu aeropuerto? Negó con la cabeza. Ese siempre ha sido tu problema, Carter. Demasiado territorial. Demasiadas preguntas sobre el manifiesto de carga que no te incumbían. La voz de Elisa se endureció. Esas drogas están matando gente. Hay niños muriendo por lo que sea que tus amigos militares estén tramando en esos laboratorios. Beckett suspiró y sacó su arma. Es más grande que las drogas. Sonrió entonces, y todo eran dientes. Los fármacos son solo el envoltorio. Sadow se tensó. Estaba interpretando la sutil señal de mano de Elisa. Años de colaboración les habían enseñado a comunicarse en silencio. Armas biológicas, murmuró Elise, mientras las piezas encajaban. Las has estado escondiendo en suministros médicos legítimos. Beckett sonrió con suficiencia. Dale un premio a la señora. Levantó su arma. Y ahora es el momento, nunca terminó la frase. Sombra se lanzó. Las fauces del perro se cerraron sobre el brazo armado de Beckett justo cuando Elise cerró las cortinas de un tirón, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El disparo de Beckett salió desviado, destrozando la ventana. El caos que siguió fue una sinfonía de gruñidos y gritos. Daniel derribó a uno de los oficiales tácticos. La doctora Chang golpeó con la mano el dispositivo de anulación del cierre de emergencia, sellando al celador. Elise rodó fuera de la cama, ignorando el intenso dolor en sus heridas. En la oscuridad, Sombra era una fuerza de la naturaleza. Elise lo había entrenado para pelear con inteligencia, no solo con fuerza. No optó por el ataque obvio. En cambio, agarró a Beckett de la manga, desequilibrándolo. La cabeza del jefe se estrelló contra el borde de un carro médico con un golpe sordo. Pero los hombres de Beckett eran profesionales. Uno de ellos logró sujetar a Sadow con una llave de estrangulamiento, su armadura táctica lo protegió de los dientes del perro. Elise vio el destello de un cuchillo de Sadow de su comando especial, el que había diseñado solo para él. Sadow fingió debilidad por medio segundo, su cuerpo se desplomó. En cuanto su atacante lo soltó, se puso en movimiento. Usando el brazo del hombre como trampolín, se lanzó hacia Beckett, quien se ponía de pie con dificultad. El arma de repuesto de Beckett cayó al suelo, girando hasta detenerse a los pies de Elise. No lo dudó. Se quedó quieta. Su voz sonó como un látigo.
Sombra, mantén las fauces del Malinois sobre el hombro de Beckett, sin romperle la piel, pero prometiendo algo mucho peor si se movía. El equipo táctico, al ver a su líder inmovilizado, se quedó paralizado. Entonces llegó la caballería. El detective Marcus Vega lideraba un grupo de trabajo conjunto del FBI, la ATF y la ATF que había estado vigilando el hospital, esperando exactamente ese momento mientras se llevaban a Beckett esposado. Se giró hacia Elise con una expresión de furia. No tienes ni idea de lo que has empezado, se burló. Hay gente por encima de mí, por encima de todos nosotros. Nunca dejarán que esto salga a la luz. Elisa le rascó detrás de la oreja a Sombra mientras los agentes federales aseguraban la habitación. Tal vez, dijo, viendo a su exjefe desaparecer bajo custodia. Pero nunca han lidiado con un compañero como el mío. Horas después, mientras la electricidad de la ciudad volvía gradualmente, Elisa se incorporó en su cama de hospital, con la cabeza de Sadou apoyada en su regazo. El doctor Chan trató con cuidado los arañazos en el costado del perro, pero Sadou no apartó la mirada del rostro de Elise. ¿Sabes lo que esto significa, detective?, dijo Vega desde la puerta. Necesitaremos que ambos testifiquen. Habrá presión de lugares que ni siquiera podemos imaginar. Elise sonrió, pasando los dedos por el pelaje de Sadou. Que vengan. No tenía miedo, porque eso era lo que Beckett y su gente nunca habían entendido. Sadou no era solo un perro con buen entrenamiento. Era un superviviente. Una luchadora que había aprendido a adaptarse contra todo pronóstico. ¿Y Elisa? Ella era la única persona que había visto más allá de sus cicatrices y había visto al héroe que se escondía tras ellas. Juntos, no eran solo una unidad canina. Eran una promesa cumplida, una confianza inquebrantable. Una fuerza que ninguna corrupción podría silenciar. Y aún no habían terminado. El sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre el puente oeste, tiñendo el horizonte de suaves tonos de esperanza mientras Alyssa Carter comparecía ante el gran jurado federal. Habían pasado 2 semanas desde el enfrentamiento en el hospital y ahora la conspiración finalmente se estaba desmoronando. Sadou permanecía completamente inmóvil junto a su silla de testigos, su presencia era una fuente constante de fortaleza mientras ella le contaba todo lo que habían descubierto. Todo empezó con un olor, explicó Elisa con voz clara e inquebrantable. Sadou detectó algo inusual durante una inspección rutinaria de carga, un compuesto químico que no coincidía con ningún perfil de drogas conocido en nuestra base de datos. La evidencia era contundente. El arresto del jefe Warren Bucket desencadenó un efecto dominó, exponiendo una red que se extendía desde el aeropuerto internacional de Westbridge hasta contratistas militares en 3 continentes. Los fármacos modificados no eran solo drogas de diseño. Eran prototipos de algo mucho más siniestro. Utilizaban cadenas de suministro médico legítimas para probar armas biológicas, confirmó la agente especial del FBI Catherine Walsh, de pie junto a una muestra de pruebas incautadas. La agente Carter y Sadou no solo detuvieron una operación de drogas, continuó. Evitaron una posible catástrofe mundial. Mientras tanto, en el Hospital General de Briarwood, la doctora Olivia Chan implementaba cambios revolucionarios. La Junta del hospital había aprobado por unanimidad su propuesta de un programa de seguridad canina mejorado con Elise y Sadou como asesoras especiales. Los días de las instalaciones médicas vulnerables han terminado, le dijo la doctora Chan. Juntos, observaron cómo Sadou demostraba técnicas de detección a un nuevo equipo de perros de seguridad del hospital. El instinto de tu compañero salvó más que solo tu vida, añadió. Nos demostró que, a veces, el avance médico más poderoso es una nariz húmeda y un corazón dispuesto. La investigación creció rápidamente. El equipo del detective Marcus Vega descubrió operaciones similares en aeropuertos de todo el país. Uno a uno, funcionarios corruptos y contratistas comprometidos fueron desmantelados. Pero Elise sabía que la lucha no había terminado. Lo intentarán de nuevo, advirtió durante una sesión informativa con la División de Armas Biológicas del FBI. Diferentes aeropuertos, diferentes métodos, pero lo intentarán. Sadou aguzó el oído al percibir la determinación en su voz.
Había sido condecorado con la medalla al valor del departamento, pero el pastor belga Malinois parecía más interesado en otra cosa. Su nuevo chaleco táctico, diseñado por la propia doctora Chan, tenía armadura reforzada con sensores de detección integrados. Elisa sonrió con suficiencia, ajustando las correas. Que lo intenten. El agente Walsh asintió. Gracias a ustedes dos, ahora sabemos qué buscar. Todos los aeropuertos importantes del país están implementando sus protocolos. Los cambios fueron inmediatos y generalizados. Hospitales de todo el país adoptaron equipos de seguridad canina inspirados en el enfoque instintivo de Sadou. Los procedimientos de revisión del aeropuerto se transformaron, centrándose en los indicadores exactos que Sadou había detectado primero. Elise y su compañero habían provocado un cambio de paradigma que cambiaría para siempre la forma en que Estados Unidos protegía sus lugares más vulnerables. A última hora de la noche, Elise se sentó en su banco favorito en el jardín de la azotea del hospital, un remanso de paz que el Dr. Chan había diseñado tanto para pacientes como para personal. Sadou yacía a sus pies, siempre vigilante, pero por una vez relajado. La ciudad se extendía ante ellos, sus luces centelleando como estrellas fugaces. ¿Sabes qué, compañero?, murmuró Elisa, rascándole detrás de las orejas a Sadou. Él dejó escapar un suspiro de satisfacción. A veces los héroes más grandes son los que nunca dejan de creer en lo que huelen. La cola de Sadou golpeó el suelo. No le importaban las medallas ni las condecoraciones, ni siquiera las conferencias de prensa ni los cambios de política que sus acciones habían inspirado. Solo entendía lo que importaba. Su compañero estaba a salvo. Su ciudad estaba más segura. Y siempre habría más malos que atrapar. La puerta tras ellos se abrió. Sadou levantó la cabeza de golpe, tensando los músculos por una fracción de segundo antes de relajarse de nuevo. El Dr. Chan dio un paso al frente, sosteniendo 2 tazas de café y, aún más importante, las golosinas de entrenamiento favoritas de Sadou. El FBI llamó. Dijo, sentándose junto a ellos. Están expandiendo el programa a nivel nacional. Todos los hospitales y aeropuertos importantes tendrán una unidad canina entrenada con sus métodos. La mirada de Elisa se elevó hacia el cielo nocturno. Un avión despegó del Aeropuerto Internacional de Westbridge, sus luces brillando intensamente en la oscuridad. Sonrió con suficiencia. ¿Oyes eso, Sadou? Estás iniciando una revolución. El Malinois simplemente se acurrucó más cerca, su cuerpo cálido contra el de ella. Sin embargo, sus ojos no se apartaron del horizonte. No necesitaba entender revoluciones ni legados. Solo necesitaba saber que dondequiera que Elisa fuera, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntos. Porque eso es lo que hacen los compañeros. En algún lugar de la ciudad, el rugido de los motores a reacción atravesó la noche mientras un avión de carga aterrizaba en la pista. En su bodega, filas de cajas sin identificar reposaban en la penumbra, comunes a simple vista, pero que ocultaban secretos que exigían una inspección más minuciosa. Desde su asiento en la azotea, Alyssa Carter exhaló lentamente, con la mirada fija en la pista distante. A su lado, Sombra se movió. Adelantó las orejas. Tensó los músculos. Incluso antes de que Elise hablara, lo percibió. El cambio de postura, la concentración serena en su respiración. Conocía ese tono, esa energía. Se puso de pie, estirando la rigidez de sus extremidades. Parece que tenemos trabajo que hacer, compañero, murmuró. Sombra no necesitó palabras. Su cola dio un único y firme golpe contra el suelo antes de ponerse de pie, con la mirada fija en el horizonte. La noche estaba tranquila por ahora, pero allá afuera, en los almacenes, las terminales, los rincones más recónditos de la ciudad, el peligro aún acechaba. La gente lo intentaría de nuevo. Siempre lo hacía. Pero eso no importaba, porque ya no estaban solos. Por todo el país, se entrenaban nuevas unidades caninas. Los hospitales tenían mayor seguridad. Los aeropuertos tenían una mirada más aguda. Y en el centro de todo estaba Sombra. No era un simple oficial canino.
Era la prueba viviente de que los instintos, la lealtad y la confianza podían cambiarlo todo. Algunos héroes llevan capas. Otros llevan insignias. Pero los mejores visten pieles y siguen su rastro directo a la historia. Sombra dejó escapar un silencioso bufido, irguiéndose mientras Elise se ajustaba el equipo. Luego, juntos, caminaron hacia la siguiente batalla, sin mirar atrás.